¿Qué tal? ¿Cómo van? Estamos en un programa más de Camino Verdad y Vida. Estamos con Cindy y con Jordan. Hoy vamos a hablar de otro tipo de pandemia, ¿verdad? Así que, bueno, ¿qué tal, Jordan? ¿Cómo vas? Todo bien, gracias a Dios. Hola, Cindy, Herman, a todos los que nos están viendo y escuchando. Vamos a hablar de otra pandemia. Ya vivimos pues lo que fue el COVID, pero queremos hablar de realmente o específicamente la palabra odio como la otra pandemia que estamos viviendo. Cindy. Bueno, hola a todos, un gusto como siempre, ¿verdad? Estar aquí con ustedes, tema bien interesante, creo que siempre digo eso también, pero es que hablamos aquí cosas bien cool, interesante y lista. No sé si les pasa, para ya entrar como de lleno al tema, ¿verdad? No sé si les pasa, pero a veces nos sentimos como que un poquito acelerados en la vida, nos sentimos como que todo está corriendo en contra, eso nos hace estresarnos, eso nos hace estar como, bueno, en mi casa me decían como mecha corta. Realmente a mi abuelo le decían como mecha corta, o sea que con cualquier cosita nos prendemos y pasamos de un estado tal vez tranquilo en segundos a un estado de odio. Y comenzamos a responder, comenzamos a tener como esas reacciones negativas. ¿Por qué estamos tan enojados? Sí, yo creo que esa es la pregunta, porque antes había gente selectiva que ya se conocía, ¿verdad? Pero ahora pareciera que es como una moda o una pandemia, porque todos estamos de toque, o como decías vos, de mecha corta, molestos con la vida. Mírame, no me toques, como la Sí, frase mírame, popular. no me Ajá. toques. Fíjate que hoy mi papá me decía algo, Germán, si enseñamos de la samaritana, que qué barbaridad, eso ya lo había escuchado, ya no hay revelación. Si les enseñamos de los Nephilim, qué barbaridad, eso es inventado. No, pareciera que hay gente con la que no se puede dialogar, pues no hay nada que los pueda sacar de ese estado de odio, ¿eh? Y vamos a hablar de diferentes canales que nos llevan a ese odio, realmente, Sí, por ¿verdad? el por qué, ¿verdad? Por el por qué. ¿Por qué estamos tan enojados? ¿Es algo reciente? ¿Es algo que viene desde antes? Si bien es cierto, el tema dice que el odio es la otra pandemia, creo yo y pienso de que el odio realmente viene desde mucho antes de lo que fue el 2020, ¿verdad? Que fue un año bien difícil para todos. Pero como primer canal creen ustedes, mejor dicho, que la injusticia social puede ser un factor para este odio, todo lo que esto puede canalizar en las personas. Injusticia social, pues me refiero a muchas cosas, ¿verdad? Que se pueden transmitir a través de redes sociales, a través de medios, a través de toda la sociedad en general. Cosas que a nosotros nos parecen injustas y eso hace de alguna forma que comencemos a reaccionar de una forma violenta, de una forma de odio. La injusticia social puede ser ese canal o esa vía durante muchos años que nos ha traído odio, nos ha llenado poco a poco de ese sentimiento y reaccionamos ante la sociedad así. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, la injusticia para mí, social, familiar, la justicia económica, la justicia de oportunidades, ¿verdad? Bueno, quizás social es la gran sombría, ¿verdad? Sí. Quizás, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, sí, me parece que es la raíz o una de las raíces del odio. Por ejemplo, en nuestro país, en toda nuestra región, imagínate en la parte médica, todo lo que pasó en el COVID. La corrupción. La todo corrupción eso, de creo nuestra... que ese es uno de los temas top. Toda la corrupción de nuestra Latinoamérica, perdón, tan constante, tan trillada, es decir, tan todos los años lo mismo, Sí, cabrón. quieras o no, nos puede llevar a tener una infelicidad o un temperamento muy acortadito. Fíjense que ahora, ¿cómo se llega a sanar esa parte de la injusticia? ¿Verdad? Obviamente la injusticia se sana con justicia, Claro. ¿verdad? Pero, wow, qué sabiduría, ¿verdad? No, pero sí, pero les quiero leer algo que me gusta mucho. Hay un cura francés, ¿verdad? Que
durante la dictadura allá en Chile de Pinochet, dijo una frase que se usa mucho ahora en Twitter, ¿verdad? O en canciones incluso. Dice que no es suficiente afirmar que la justicia tarda, pero llega. Eso es una frase, ¿verdad? Como cuando es como una frase de consuelo para algún tema injusto, ¿verdad? No se preocupe, la justicia tarda, pero llega. Pero él dice, no es suficiente afirmar que la justicia tarda, pero llega. La justicia que no se ejerce cuando corresponde ya es injusta. Yo creo que eso es algo que es nuestro pan de cada día, ¿verdad? Toda la injusticia que se ha vivido y que llega la justicia cuando ya realmente se sufrió, ya hubo dolor, ya hubo sufrimiento, ya hubieron víctimas, inclusive, ¿verdad? Por ejemplo, con el COVID, ¿te acuerdas que lo hablábamos previo? Sí. ¿Cuánta gente fue víctima de injusticias económicas, verdad? Sí, porque definitivamente en este tema es algo que nos agarró desprevenidos y esto sí es a nivel mundial, ¿verdad? Porque nadie sabía nada, era un tema completamente desconocido, no habían tratamientos y todo, pero vimos las redes sociales y todo nos dieron la oportunidad de ver cómo en otros lugares, como decimos nosotros, se pusieron las pilas para tratar de salvar a su población y eso, y vemos que nosotros pues no, que se invertían en cosas, pero nunca llegaban, muchos de nuestros familiares fallecieron o amistades a raíz de esta enfermedad, otros sobrevivieron, entonces hubo mucho disgusto tanto por la situación del país, para el personal médico y todo eso, porque no pudimos hacer algo tan pronto como se hizo en otros lugares. Entonces eso generó... Pensando en eso un poquito, lo que dice Cindy, a la hora de la muerte no hay justicia que llegue para sanar esa injusticia. Porque no fue que falleció por cuestiones naturales, sino fue por negligencia gubernamental o yo qué sé, o simplemente injusticia del país donde vivimos, o injusticia de la época inclusive. Dios mío, porque como vos decís, es a nivel mundial, pero hubieron víctimas en todos lados. Pero fue una injusticia que no sanó y esto creo que nos dejó como resultado el estar así, con mucho odio. Hay una pregunta que realmente lo platicábamos antes y a mí me llamaba mucho la atención realmente, pero me gustaría como que darles un dato antes de podérselas hacer. Leía yo que en Twitter, en una red social que es bien controversial, podríamos decirlo, una red social donde la mayoría de las personas emiten pensamientos, opiniones, ¿verdad? Y se vuelven rápidamente muy virales. Esa es la cuestión. Leía estadísticas donde se hacen 500 millones de tweets, se publican cada día, 500 millones de tweets. Wow. Cada minuto se publican 350,000 tweets. Ahí leía que, por ejemplo, uno de los tweets más famosos es el de Barack Obama, que habla justamente del odio, que decía él, nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, él refiriéndose al tema del racismo, ¿verdad? Pero yo leía todas esas estadísticas y decía, qué exagerado de personas invierten su tiempo para emitir una opinión. Y la emitimos porque, por lo personal, yo suelo usar Twitter. La emitimos realmente y a veces ni esperamos que la gente reaccione o que le dé me gusta. Realmente no es ese el objetivo, simplemente es desahogo. Pero ese desahogo, todo lo que ustedes platicaban a lo largo del tiempo, pues se dio enfermedades también en su momento donde no había cura. Ahorita también sucedió en la pandemia que nadie sabía en el mundo cómo poder curar esto, ¿verdad? Pero los canales hacían que el odio creciera de alguna forma. Y hoy en día estos canales son los medios sociales, las redes sociales. Sí, claro. Y ante tanto tweet, ante tanta lectura en este tipo de situaciones, nos hacen que nuestro odio crezca de alguna forma. Sí. ¿El mundo es menos injusto ahorita? No, yo creo que no. Bueno, déjame ordenar mis pensamientos en algo que habías dicho primero. Yo creo que el boom de todo este hate speech o el discurso del odio es porque todos podemos acceder a tener voz para el mundo. Ajá, todo el mundo tiene derecho a una opinión con su perfil personal. Y es más fácil volverte famoso siendo alguien que no habla del odio, ¿verdad? Es más fácil volverte famoso odiando o teniendo críticas desde alguien que no conoce tu cara, porque también Twitter me gusta mucho, no me gusta mucho, pues realmente yo no tengo, no tenés Twitter, pero a mí lo que me parece es que es una red fácil para ser valiente, ¿verdad? Sí, porque vos te puedes llamar como querrás y puedes emitir lo que querrás, insultar, bueno, tiene tanto poder Twitter y lo que vas a decir, o que, bueno, fue silenciado un presidente, ¿verdad? Trump fue silenciado, ¿verdad? Silenciaron al hombre más poderoso del mundo. ¿Qué tanto puede implicar una palabra maldicha? Ahora, solo para no saltarme eso, pensemos un poquito
que esto es algo que nosotros tendríamos que saber como cristianos, el poder que hay en nuestra boca. Y pareciera que se nos hace más, tiene un sabor diferente el poder hablar mal de alguien. Decía un crítico de toda esta era digital, decía que el odio es el motor de las redes sociales. Incluso yo creo que lo habíamos platicado, que hay predicadores que su éxito lo encontraron hablando mal de otras corrientes que no van acorde a él. A mí me cuesta mucho respetar a alguien que todas sus prédicas o todos sus hits de YouTube son basados en el odio, ¿verdad? En el odio eclesiástico, claro, ¿verdad? Los 5 pastores, no sé qué, y entre nosotros mismos. Sí, entre nosotros mismos, sí. Pero es increíble porque esto es lo que hay que pensar para nosotros mismos y para todos los que nos están viendo. Han hecho su identidad, su nombre, basado en una crítica no constructiva, ni de amor, ni nada, sino que en el odio, en la soberbia, en pensar que solo ellos están parados en una plataforma de la verdad. Y así han hecho su ministerio. Entonces me cuesta mucho cuando alguien se ha vuelto famoso, y lo peor es que lastimosamente hay gente que los tienen escucha. Sus followers. Claro. Y son bastantes. Creo que incluso deberíamos de hacer un experimento social donde vamos a hablar de, yo qué sé, de las corrientes del mundo dentro de la iglesia. Vamos a hablar de salvación. Seguramente habrán más gente que se apunta a ver quiénes son los malos, en vez de decir, ¿será que yo soy el malo? ¿Verdad? Y es más fácil, me parece, ese discurso de odio. Entonces, solamente para contestar eso que hablabas, ¿verdad? ¿Por qué Twitter el boom? Sí. ¿Ibas a decir algo? Sí, quería decir que yo pienso lo que ya estábamos diciendo, que el odio entretiene. Entonces, ¿para qué fueron creadas las redes sociales? Para entretener. Entonces, no es lo mismo que yo publique algo de amor, algo de empatía, no lo van a recibir como entretenimiento a que yo me empiece a hablar mal de vos y hacerte una tiradera. Entonces ya se van a empezar a compartir. ¿Viste la historia que Cindy hablando mal de Germán y Germán le contestó? Y entonces ya eso entretiene. Entonces el odio se ha convertido como en entretenimiento. Eso. Y lo complicado realmente de lo que decís es que está bien que nos entretengamos. Yo creo que cada uno tiene como sus hobbies, ¿verdad? O algo así, como para entretenerse en las redes sociales, pero del entretenimiento pasar a hacerlo tuyo, porque realmente lo hacemos muy personal, pienso yo. Cuando, no sé, se me ven en casos como, por ejemplo, el reciente boom de Johnny con la esposa. Realmente viste cualquier cantidad de TikTok, de Twitter, personas haciendo campañas contra eso. Incluso, miraba una entrevista ayer justamente de los abogados de Johnny Depp, donde le preguntaban de que si ellos planearon una campaña a través de Twitter y TikTok, mejor dicho, para que la gente apoyara a Johnny Depp. Entonces yo digo, está bien como que estés informado, pero a veces la desinformación realmente te altera tu estado de ánimo. Y yo me comienzo a decir, yo estoy con Amber, yo estoy con Johnny Depp, yo estoy con esto, y hago mío ese sentimiento. Mira, más que un sentimiento, tal vez analicemos bien esto que voy a decir. Y lo que hablaba Jordan era que hay gente que se toma muy a pecho todo lo que está pasando y se vuelve un seguidor de, ¿verdad? Hay una teoría del chivo expiatorio que nos dice que hay un tipo de identidad que se forma, ¿verdad?, por medio del odio. Les voy a poner este ejemplo. El mismo ejemplo que vos usaste. Vos sos, te informás del caso, pero yo me fui al otro lado y dejé formar mi identidad, y ahora, ¿cómo soy conocido yo? ¿Cómo quiero que la gente me vea? Pro o team Johnny Depp. En otro ámbito, tú sos Barcelona, ¿verdad? Puede ser eso. Tú sos Barcelona, amor. Claro. Sí, amén. Sí. Gloria a Dios. Tú sos Barcelona o sos antimadridista. Entonces realmente también, ya no es objetivo, ya no es objetivo lo que tú haces ni el equipo, no, tu objetivo es estar en contra de. Entonces se forja una identidad por el odio. Entonces me gusta mucho porque cuando también es una de las características de alguien que está como en un conflicto de identidad, es que busca la tendencia
para forjar su nueva identidad. Hay un meme muy bueno que decía, ya no voy a ser experto en Johnny Depp, ahora voy a ser experto en Piqué y Shakira. Ajá, Cabal, sí, sí. ¿Verdad? Pero que estas tendencias no forjen quiénes somos, no formen nuestra identidad. Lo peor, imagínense ustedes un predicador que forme su plataforma, su trayectoria en prédicas del odio. Sí. O nosotros, ¿verdad? Un periodista. Ya no es un análisis, ni un estudio, ni un corto, ni un documental. Él se ha vuelto famoso porque el odio vende en nuestros países. No sé por qué, perdón, lo del periodista creo que es lo más fácil de ubicar. Sí. Este sí dijo lo que yo quería decir. Pero todo su trayectoria, toda su formación es en un hate speech. Entonces eso es lo que hay que No tener es en cuidado. la calidad de su trabajo. No, ya lo que eso es aprendió. secundario. Ajá. Y hoy en día lo vemos bien presente, que ya a nivel educativo, cuestiones así, no interesan como para creer o fundamentar tu pensamiento, tu odio, lo que estés sintiendo por lo que realmente académicamente representas, sino que es simplemente porque el speech fue suficientemente bueno y dio hit en el tema de odio, ¿verdad? Me parece que es un camino más fácil. Ok, camino más fácil. Es un camino más fácil tener frutos de un hate speech, de un discurso de odio, a tener frutos de algo coherente, de algo de amor o algo vida. O como querer llevarte la gloria a través de estar dándole duro a otra gente, ¿verdad? Exacto, es más fácil ser famoso así. Es más fácil, incluso un tweet es más famoso así. Incluso un posteo es más famoso si es de odio. Y hay una noticia de alguien hondureño que no sé qué en los primeros lugares de Harvard, a nadie le importó. No es algo compartible, ¿verdad? Ahora, hay una historia, ¿verdad? De Agar, ¿se acuerdan, verdad? Que es la sirvienta de un matrimonio donde la esposa no puede tener hijos, ¿verdad? Sí, y sí. Agar sí puede, y Agar le dice a la esposa, mira, anda con mi sierva, métete con ella y tené hijos. Y Agar tiene primero a Ismael, ¿verdad? Ok. Sí. ¿Por qué les digo esto? Porque Agar siempre tipifica lo fácil, lo incorrecto, el alma. Es más fácil los frutos así. No significa que lo más rápido que te salga o ese éxito rápido nos va a traer algo bueno. Hablando del hate speech, vos puedes hablar y decir y criticar a todo lo nuevo que viene, hablar que esta generación se está perdiendo y todo, y seguramente ganaremos followers, seguramente ganaremos retweets, seguramente ganaremos personas que nos comenten. A mí yo odio ahora, estamos hablando de eso, ¿verdad? Yo odio ahora Sí, sí. poner algo que se vaya, imagínense, salí en una expectativa del Congreso. Ah, sí, el rapero Sí, cristiano. el rapero. Rapero cristiano, porque hubo gente que bromeó ahí, ¿verdad? Y me puso Buenísimo. canciones. Y la gente dice, ¿cómo puedes soportar eso? Pero, ¿y por qué no lo voy a soportar? No me ofendieron ni nada. Pero lo peor que me puede pasar a mí es que se haga famoso por los comentarios de ataque, ¿verdad? O por los No por lo que comentarios de- realmente simbolizaba lo que el video. Lo que quiere decir, estamos trabajando para agosto solamente, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y también de quien, por ejemplo, tomando esa parte del video que salís vos rapeando ahí. Bueno, no es rapeando, para aclarar, no es rapeando, pero incluso te taguearon o compartieron historias personas que no son cristianas, ¿verdad? O sea, no vienen a la iglesia y aún así recibir comentarios de parte de nosotros nuestros mismos. hermanos, de nosotros mismos, con campañas diciendo, pucha Germán, ¿por qué compartís algo con una canción del mundo cuando realmente pues la persona que lo hizo tal vez tiene esa confianza con vos o siente ese afín con vos de poder bromear, por así decirlo, y siento yo que no es un ataque, o sea, no es algo malo, tal vez desde mi punto de vista, pero genera odio, genera Sí, comentarios. más que todo lo que genera, uno tiene que tener cuidado con eso, con lo que genera, ¿verdad? La polémica genera odio, genera simplemente este doble discurso, ¿verdad? Y lo que pasa es que, siguiendo con este ejemplo, Esta línea, ajá. vos llegaste hacia esas personas, como dice Jordan, ¿verdad? Personas que no conocen de Cristo, que creo que es nuestro objetivo principal, llegar a personas que no conocen de Cristo. Y vos venís y no reaccionás, no le comentás, no compartís, por ejemplo, lo que esta persona hizo.
no estás atrayendo a esa persona a Cristo, Sí. ¿me entiendes? No le estás dando amor. Y no tampoco. lo hago, esto, por ejemplo, solo para terminar este tema, no lo hice intencional, Ajá. pero el ser flexible con esto no me quita nada. Esa es la verdad. A mí no me quita nada. Yo creo que la gente tiene que esperar cosas de mí como soy, ¿verdad? Hablaba Jordan y decía, Germán, ¿esto es algo nuevo? Toda esta cultura del odio. Y realmente no, Creo que no. Han habido guerras en la historia, por ejemplo, toda la xenofobia, ¿verdad? Toda la parte racial, toda la parte del que es diferente, toda la parte Bueno, del que es y débil. la Segunda Guerra Mundial fue por odio, pues. La Un bueno. odio irracional, realmente. Yo te diría que todas las que han habido, Sí, ¿verdad? claro, sí, claro. Pero imagínense la parte del extranjero, del extranjero. Sí. Todo el racismo que hay, y es increíble cómo nos dejamos, tan sencillo, nos dejamos dar la vuelta. Sí. Todo salió, por ejemplo, Black Lives Matter o todo lo que ha salido, era una campaña de no más odio, y se volvió de odio. ¿Cómo pudimos convertir algo que ¿Cómo? estaba... Sí. Este promo es lleno de amor para la gente que no conoce, y lo volvimos en un promo de odio. Qué increíble. Dios mío, entonces tenemos que tener cuidado. La xenofobia ha sido la razón o el odio para el extranjero Sí, o y racial. fíjate que eso es algo que a mí me molesta bastante y me pasó hace poco. Ajá. Yo no sé si yo les conté, yo me fui de viaje y cuando voy pasando por aduana me encuentro a una persona que siempre te hacen el interrogatorio, pero algo tranquilo, ¿verdad? La persona que me toca a mí es una persona latina y me empezó a hacer casi que un ataque. ¿Y usted para qué viene? Ah, sí, ese es siempre duro. Ajá, ¿y para qué viene? ¿Y con qué fines viene? Y entonces ya le doy yo mis explicaciones. y No me empezó... conoce, soy Cindy Córdoba, ¿no le dijiste? Ajá. Soy una doctora famosa. No, ya. Ajá. Yo soy ¿No hizo el humilde. programa? Ay, ¿Se ve? ¿No lo ay, hizo? hago humildad. Entonces yo le expliqué, ¿verdad? Bueno, voy a decirlo. Yo iba para Houston y le dije, no, vengo a conocer la NASA. La NASA vienes a conocer. Y me empezó a decir cosas bien ridículas. Yo lo sentí ridículo, de verdad, como queriendo retenerme para que, o intimidarme para ver cómo me podía hacer caer o ver si mis intenciones eran otras. Y yo decía en mi mente, pero ¿qué le pasa? O sea, él es uno de mis hermanos, ¿por qué él está atacándome? Claro. ¿Verdad? Y me ha tocado otras veces que me ha tocado una persona del país y me han tratado de lo mejor, pues así como, un gusto, bienvenida, que disfrutes. Y mi propio hermano me estaba atacando para hacerme caer. Fíjate que ayer pues, estaba leyendo algo, ahorita me acordé de eso. Tu propio hermano. Sí. Me estaba acordándome de que estaba leyendo sobre un texto bíblico donde hablaba de la visión de Pedro, ¿verdad? Cuando mandaron una gente, un personaje llamado Cornelio, a buscar por él. Entonces dice que Pedro, como en el contexto, dice que Pedro tenía hambre, ¿verdad? Dice que Pedro tenía hambre y le pidió al Señor, hablando con él, que si había comida, ¿verdad? Entonces oyó una voz, dice, levántate Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo viene la voz y le dice, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. De ahí dice de que llegaron los enviados por Cornelio a buscar por él, y cuando ya pues Pedro los escucha, se reúne, habla con ellos y todo, dice Pedro, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, porque Pedro pues fue a la casa de ellos, ¿verdad? Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me han llamado? ¿Verdad? Pero me llamó la atención de que el mismo Jesús le dice a Pedro que él no tienes que llamar ni impuro ni inmundo lo que Jesús ha llamado, ¿verdad? Claro. Y vemos esto claramente, bueno, hablando ya en la parte de la iglesia, por ejemplo, de que ¿por qué generar comentarios de odio cuando el Señor nos ha llamado a abrazar a la gente? Sí, es nuestra responsabilidad. Es nuestro, creo yo, nuestra tarea realmente. Ahora, es más fácil, o yo diría que es mejor, caer en llamar a algo puro que es impuro. Yo prefiero equivocarme diciendo esto es puro y, ay, Dios mío, no vi bien y realmente era impuro, a llamar impuro a algo que Dios ya limpió. Es tal vez como la opción de decir,
Yo prefiero equivocarme en misericordia que pasarme de bueno a pasarme de malo, ¿verdad? Yo creo que así debe de ser, que la correcta iniciativa nos salva. Y miren, tenemos que ver las trampas que tiene esto, porque podemos caer todos en eso. Sí. Ahí dice el Señor que tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo. Quizás desde ahí comienza el problema. Que hay frustraciones internas que creo que necesitan algo para poderla sacar. Leía un informe que decía que muchas veces el ser humano escoge una pasión para poder trasladar tu odio o sublimar tu odio. Por ejemplo, lo vemos típico en el fútbol, que pareciera que es un ambiente donde vos puedes odiar a todo el mundo. Sí. Y se nos pasa la mano. Hace ya varias semanas vimos un accidente espantoso en el estadio aquí, donde vimos a una policía que fue pateada y fue espantoso. Sí, terrible. Y peor cómo terminó esto, Sí. Peor cómo terminó esto. Pero vámonos al estadio y al fútbol. ¿Qué había detrás de la gente que golpea, que tira, que insulta? ¿Qué hay detrás? Porque todos hemos ido al estadio. ¿Cuál es el objetivo, verdad? O sea, ¿con Sí, qué? o qué es lo que está detrás queriendo salir. Porque el odio se escoge alguna pasión, esto es tremendo, se escoge una pasión para poder trasladar tu odio y que sea manifestado. Se escoge una pasión. Estamos hablando del fútbol. Otra pasión puede ser nuestra iglesia, Sí, con el fin de protegerla. con el fin del celo por la casa, con el fin de que yo soy celoso con la doctrina. El celo por la casa, y el Señor nos dice que ahora tú sos templo y morada del Espíritu Santo. Habrá más celo por el templo arquitectónico que por el templo hecho de carne y hueso. Porque creo que debería haber más, porque ahora el celo por la casa del Señor también debe ser con la gente. No podés maltratar a alguien y hacerlo sentir mal porque estaba parado en una silla, si él también es parte del cuerpo místico de Cristo o del templo místico del Señor. Entonces solo hay que tener cuidado, que no aprovechemos la tasa de la pasión para poder sublimar nuestro odio. Eso es tremendo y nos puede pasar a todos. Sí, es que es una línea bien delgada. ¿Qué pasiones y es hay? fácil de cruzar. ¿Sí? Pues. Sí, sí. Y había un término o había un título que platicamos por ahí y también lo vi en lo que investigamos y todo, que es cultura de odio en la iglesia. Bueno, ya que estamos hablando del tema de la iglesia, tenemos dentro esto, siempre ha existido, realmente no es algo novedoso para nosotros en el ámbito cristiano. ¿Qué nos hace responder enojados? Yo creo que siempre ha habido. Vemos la lapidación de Esteban, ¿verdad? En nombre de la fe o en nombre de eso han habido las peores guerras, ¿verdad? Que es como la parte oscura del cristianismo. También yo creo que ahorita el gran problema son, que no quiero que se me vaya para el programa para dar la idea, son las fake news, ¿verdad? Son todo esto de las noticias de mentiras, ¿verdad? Y yo veo gente súper estudiosa de la Biblia que algunas veces repostea y replica historias de Facebook o noticias de Facebook y ya es un requisito para el odio, pues, ¿verdad? Y me da risa porque, Dios mío, me acuerdo una vez que había una carrera, creo que en todos los países se ha hecho, que es el Color Run, ¿verdad? Y entonces un tipo ahí que habrá leído algo dijo que en la India había una carrera, una no sé qué, y que salían con la lengua así, y esto significaba que la diosa tal y tal, y sacaron a un chavito lleno de pintura con la lengua así, entonces lo que estamos siendo es partícipes de no sé qué. Lo peor es que se lo escuchó un pastor. Ay, no. O peor, gente estudiosa de la palabra lo reposteó. Entonces yo creo que parte de lo que nos puede pasar ahorita, bueno, en el video este que yo salí, alguien me tagueó, ¿verdad? O alguien tagueó un montón de gente, miren, está rapeando, y al final le dijeron, no seas bruto, no seas pronto Se para... contendieron ahí. Sí, contendieron porque no seas bruto, no estás rapeando, ¿dónde está? Y se dijeron un par de cosillas, pero deberíamos de tener el poder determinar si lo que estamos leyendo es verdad.
Hay gente que agarra un video cualquiera, lo postea y entonces ya, esa es toda nuestra razón para poder tirar hate. Sí, y lo vemos en las redes sociales, hablando todavía de eso, ¿ah? Que un medio de comunicación X publica una noticia, ya empieza alguien y comenta, ¿por qué publican eso? Hablen de la pobreza del país o hablen del analfabetismo. Y entonces el otro, pero es que yo quería leer eso. Y empiezan todos a agarrarse en comentarios de una publicación X. Sí, yo conozco revistas de que se han hecho famosas trayendo, por ejemplo, cosas de mi familia donde la iglesia nos defiende a nosotros y otra la ataca. y es una contienda. Entonces, tenemos que tratar de poner atención primero en esas noticias a medias, ver previo a juzgar a un siervo, previo a juzgar un movimiento, previo a juzgar a alguien. Revisemos de dónde viene eso, ¿verdad? Podamos revisar. He visto los peores errores de alguien a la hora de predicar cuando no vio quiénes eran. Simplemente alguien dijo que era malo y contame dónde lo leíste en Facebook, Dios mío. Entonces, por lo que preguntabas siempre ha habido esto, ¿qué pasó con la iglesia? Yo creo que muchas de las cosas del hate que hay en la iglesia es por videos de YouTube que subió desinformación. Juan Pérez. Ajá, sí, Pura desinformación. Fíjate que ahorita estoy recordando algo también que tenemos que tener bastante cuidado como cristianos, ¿verdad? Porque lo que hemos venido diciendo, nuestra misión número 1 es pues atraer personas a Cristo que no lo conozcan, ¿verdad? Pero también se han dado casos que pasa esto, que en las publicaciones de nosotros o de cualquier ministerio están difamando o hablando malos comentarios y vengo yo, por ejemplo, como cristiana y empiezo a querer defender a mi ministerio y empiezo a atacar a estas personas porque yo pienso que estoy defendiendo a mi ministerio. Pero realmente lo que yo estoy haciendo ahí también es cultivando más odio, ¿verdad? Entonces, tener bastante ese cuidado porque lo he visto, no sé si ustedes lo han visto, que como decimos popularmente, por hacer un bonito hacemos un feo, ¿verdad? Sí, porque claro. queremos defender la palabra de Dios, queremos defender nuestro ministerio, porque lo que se está publicando tal vez es algo constructivo y otra persona lo vio mal, y entonces terminamos atacando y empezamos a hacer una pelota, una bola de nieve, y nosotros terminamos ya no haciendo la misión de Cristo, sino quedando más odio. Y fíjate que creo que a veces son impulsos, ¿verdad? Porque creo que en algún momento todos hemos tratado como de defender algo, ¿verdad? No el tema cristiano o en otras cosas, fútbol, lo comentabas. Por ejemplo, yo sí me metí a rollos con el Olimpia, la verdad, en aquellos años. Ay, no, qué Entonces triste. qué triste. Bueno. Entonces el rollo es que a veces uno, el mismo fanatismo, vos lo comentabas, la pasión te hace como cargar con eso, ¿verdad? Pero al final creo que, pues para todos los que nos están escuchando, igual nosotros en el ámbito cristiano, entender que la justicia es del Señor, creo que esa es como la herramienta o el conocimiento que tenemos que tener presente para que al momento de que haya una campaña, de que haya un video, de que haya algo que nos genere ese sentimiento de defender algo, realmente la justicia no es de nosotros. Y yo creo que a veces caemos en eso, en querer que nosotros seamos justicieros de todo y que lo que nosotros pensemos y planteamos es lo que vale realmente, ¿verdad? Entonces, creo que el entender que la justicia es del Señor es clave. Sí, me parece bien. Y otra cosa que es un análisis bárbaro que hay que hacer, que realmente si no estabas buscando una excusa para sacar tu odio o una frustración interna. Sí, nos puede Por eso te digo, imagínate, no, es que yo defendí a Germán, de ese bárbaro, ese payaso. Perdón, ¿me estabas defendiendo o realmente estabas bravo? Estaba sacando tu cólera interna. Ajá, Perdón, sí le debes lealtad al León del Olimpia o realmente tenés clavos que no has logrado solucionar. Eso es lo que tenemos que ver si no hemos agarrado nuestra pasión como canal para trasladar nuestro odio. Miren lo que dice esto. Estoy leyendo la BLS por si no recuerdan el verso, pero es el de poner la otra mejilla. Pero me gusta ese. No quité mi espada a los que me golpeaban, ni escondí mis mejillas de los que me arrancaban la barba, ni me cubrí la cara cuando me escupían y se burlaban de mí. Por eso no seré humillado, pues es Dios quien me ayuda. Por eso me mantengo firme como si fuera una roca y sé que no seré avergonzado. Me gusta mucho. Yo se los leía a los pastores. Hay un pastor que vamos a tener en algún evento próximo, casi la riego. Sí, tranquilo. Como que, a pegarle al micrófono. Que él dice, yo ni ataco ni me defiendo, dice. es una expectativa. Bueno, sí, es una expectativa. Luis, apúntalo ahí. Expectativa. Vale. No ataco ni me defiendo.
Y me gusta mucho porque él dice, porque Jehová me va a ayudar, dice. Por tanto no me avergonzo. Entonces, si no ponerte otra mejilla no es ser iluso de que te estén golpeando, sino decir, Señor, si alguien, tú eres mi defensa, tranquilo, indefenso. Así yo, para los pastores, una vez di esta cuestión, los pastores es tranquilo, ni atacar ni defender. Peor el Señor, que no necesita ninguna defensa. Y ¿sabes qué es lo que pienso? Perdóname. Esta es una frase que yo digo bastante. Es clave saber elegir tus batallas. O sea, hay cosas que valen la pena tal vez refutarlas siempre con miel, como decimos aquí, ¿verdad? Con miel, pero hay cosas que realmente no. Entonces, saber elegir tus batallas. Por ejemplo, lo que estábamos hablando con los partidos de fútbol. A mí, yo se los comentaba a ustedes la otra vez, me parece hasta ridículo que Jordan, un ejemplo, vos sos Olimpia, yo soy España. Vos ya tenés algo en contra con eso, pero está bien. Sí, pero vos sabés que no te odio. Estos han sido los peores del odio. Entonces ya sabemos que eso ya se sabe que los Olimpias y los Españas no se quieren y etcétera. Pero me parece a mí ridículo que hay personas terminando amistades de años, familiares, terminando relaciones porque perdió el Olimpia y ganó la España o viceversa. Bueno, yo una vez fui a predicar a un país espectacular, del cual yo estoy enamorado. Algún día estaré en Ebenezer, tal y tal. Que me dijo, te voy a pedir un favor, no hables ni de fútbol ni de religión. Perdón, no, ¿cómo no voy a hablar de religión si estamos predicando? No hables de fútbol ni de política, me dice. Ok, pastor, pero es cierto. Sí. Lo único es que, ¿verdad? Para ir cerrando con esta temática sensible. Examinémonos, que realmente no sé si realmente tenemos una capa de defensor de nuestras cosas o realmente hay algo que nos tenía molestos, que fue que estábamos esperando una válvula de escape para sacar el odio. Eso es lo que hay que tener cuidado. Realmente yo quisiera como repetir el tema que dijiste del pastor, que no vamos a decir, ¿verdad? Pero ya tiramos una expectativa ahí, de no ataques, no te defiendas, porque realmente es algo que nos cuesta bastante, ¿verdad? Nos cuesta exagerado. Sí. Yo la verdad que pues pasó algo reciente que yo me sentí identificado, escuché eso y fue literal el Señor hablándome, ¿verdad? En esa situación. Y por primera vez creo que logré hacer lo que Él enseña realmente en esa cuestión de no atacar ni defender. Y solo comentarles de que cuando entendemos eso y lo aplicamos, es doloroso, o sea, es difícil ese momento donde vos decís, no voy a atacar, tampoco me voy a defender, porque al final la defensa es del Señor, pero ¿verdad? Te están atacando. Pero me están atacando, entonces vos te sentís vulnerable, te sentís con un montón de cosas, pero la satisfacción, que por lo menos en lo que yo pude experimentar ahí, la satisfacción después de toda esa pasada, es grande. O sea, yo entendí que realmente toda la vida que me defendí, que tal vez no ataqué, pero sí me defendí, tal vez no era de atacar, pero sí de defenderme, ¿verdad? Yo me hubiera ahorrado muchas cosas. Sí. Y fíjate que ese verso que le leía de Isaías, dice el 57, dice, por eso me puse mi rostro como un pedernal, pero previo decía, no me defendí. Y muchas veces decimos, yo creo que esa defensa o ese ataque y defensa realmente es agotador. Te lo digo por experiencia, yo hace poquito, tuve un break de polémica o tuve un break de defenderme. Porque realmente... Es que has venido de una línea de ataque. Sí, es que yo quería ser valiente ante la religión. Si algo yo puedo decir de la religión es que la religión te roba la vida. Te quita todo lo que el Señor nos trajo para que viviéramos, ¿verdad? Y entonces, pues yo dije, no, pues mis hijos no van a heredar, Pero en vez de edificar, estaba solamente a la defensa. Y entonces, pues, es una pelea que no tiene fin. Pero me gusta eso, dice, por eso puse mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Yo creo que lo que te ahorraste, Jordan, es una pelea en la que no puedes ganar, fíjate. Exacto. Es mejor, aunque se ve contra lógica, ¿verdad? Se ve ilógico, pero trayendo el reino de Dios a esta tierra, creo yo que cuando... Y ser indefenso no es ser bruto, ¿verdad? Que van a abusar de vos. Eso iba yo, que también acordate que la sociedad te dice, defendete, por lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Porque viene Jordan y dice, pucha, pues mejor me voy a quedar callado, no me voy a defender, no voy a reaccionar ante esto. ¿Y qué dice la gente? Que no tiene carácter, que se deja pisotear. Entonces, la misma sociedad te impulsa. Yo creo que es una batalla mental, ¿verdad?
entre Sí. hacer lo correcto, entre calmar tu alma y lo que te están diciendo. Sí, hace poquito conocí, bueno, me pasó a mí que conocí a un abusador por excelencia y que quiere hacer que alguien como cristiano no se defienda, ¿verdad? Y el gran reto es ese. Creo que el gran reto es saber cuándo Dios te va a defender y cuándo también decir, hey, hasta aquí. Y una cuestión es que sea un hombre de Dios, un hombre de paz, una mujer de paz, a que estés abusando de mí, porque también vemos personas de que no quieren salir de su lugar, porque yo como hijo de Dios, no, tranquilo. Bueno, pero creo que nos vamos del tema. Sí. Una de las cosas que ya llevamos 40 minutos, que tenemos que saber, fíjense que en Daniel 3.1, del 1 en adelante, nos habla de unos jóvenes que no se arrodillaron, ¿verdad? Ante el rey de Babilonia, ante el Señor, ante el Dios de ellos. Y me gusta mucho porque escuchaba una prédica de un pastor que se llama Carlos algo, no recuerdo, y hablaba de la palabra arrodillar, ¿verdad? Y la palabra arrodillar es mostrar devoción y saber que el que te estás arrodillando a es tu Señor, es tu Señor. Y obviamente cuando nosotros hablamos de eso es Señor, gracias, pero tu Señor es el que te da órdenes, ¿verdad? Es el que dispone de tu tiempo, dispone de tus acciones. ¿Y cómo no arrodillarnos ante esta cultura del odio? ¿Cómo no? Miren, esto, algún día voy a predicar de esto. Vos no podés decir, si una crítica hace o hace una reacción en vos, o si alguien que te atacó a vos cambió tu mood, realmente la crítica es tu Señor. Porque cambió tu acción, te mandó a hacer algo. Cuando nosotros decimos que Dios es nuestro Señor y que no nos vamos a arrodillar a nadie más, eso significa que nadie tiene control sobre mi trabajo, sobre lo que yo hago, sobre mis acciones, sobre mis emociones. Decía Mike Tyson que cuando alguien te hace una mala pasada y vos lo cortás, dice, él se vuelve tu maestro, decía él. Porque yo te hago una mule pasada y vos decidiste de ahí en adelante cambiar como persona. Fíjate que voy a tomar mis medidas, la gente es mala, entonces yo me volví tu Señor. Porque estoy controlando tus acciones de ahí para adelante. Mira qué tremendo. Sí, qué fuerte. Sí. Entonces, esto te pasa en la crítica, te pasa en el odio y todo. Entonces, ¿cómo no arrodillarnos ante esta cultura? Y es la acción más valiente que vamos a tener como cristianos. El poder decir, ¿qué es lo que realmente, cuál es tu diseño en Dios? Porque yo no sé, por ejemplo, a mí me gusta confiar en la gente. Pero después de una gran pasada, o después de una crítica destructiva, después que hablaron mal de tu mamá, de tus hermanas, de tu papá, si vos cambiaste ante eso, te arrodillaste ante el Señor del odio y decidiste cambiar el diseño que Dios tenía para vos para hacer un diseño resentido, de contestón, o vas a decir, yo voy a poner a mi Dios como defensa y además de eso, voy a seguir respetando el diseño que Dios hay en mí, que Dios puso en mí. Pero Qué reto, ¿eh? sí, qué difícil. Qué reto. ¿Cómo no nos vamos a arrodillar ante el odio, ante la crítica? Porque una cuestión es que, ¿sabes qué? Puede que ya estemos arrodillados si no sabemos. También. Es que es bien fácil. Es bien fácil. El decirle mi Señor implica una cosa que realmente no imaginamos. Todo el mundo dice, bueno, mi padre, claro, es una cuestión de paternidad que hemos estado predicando, canciones, prédicas, etcétera. Pero mi Señor es el que me dice, anda a hacer esto y regresás. Pero cuando vos un tweet te manda a hacer algo, entonces cambiaste de Señor. Como que Qué te fuerte dejaste eso. manipular, ¿no? ¿Saben qué? Yo vi que la religiosidad se había enseñoreado de mí. Porque me habían mandado a cambiar mi diseño. Yo ya no quería, ya no soportaba. Dice un libro que estoy leyendo, se vuelve en una lepra en el liderazgo. Porque la lepra en el liderazgo es, yo leía esto, es de un hindú. Dios mío, ya nos cambiamos de tema, pero está bien. La lepra dicen que no solamente es que vas a ver a un montón de gente sin dedos, sin nariz, pero no es porque se les cayó, sino porque se vuelve insensible y entonces te lo golpeas o te lo empezás a morder y finalmente se te cae. Cuenta él que
una pareja que él conocía en Estados Unidos dejó a su hija en un corralito de 3 años, ponele 2 años, y cuando regresó la niña estaba pintando con sangre el piso. Y se preocuparon y se dieron cuenta de un tipo de lepra porque ella se había vuelto insensible ante eso, ante la mordida. Y entonces me pareció increíble que podemos tener fruto del odio, fruto de todo este mundo tan loco, no arrodillarnos ante esto, no arrodillarnos ante Babilonia, ¿verdad? Que es confusión religiosa. Es que nadie nos mande a ser alguien diferente de lo que somos. Decías 2 cosas de la parte de Les prediqué, ¿verdad? Sí, nos predicamos. Gracias, Padre, Señor. gracias, Señor. Vamos aquí. Señor. Hablabas del diseño y hablabas de la confusión, ¿verdad? Y estaba escuchando a un pastor que ponía un ejemplo de una persona tejiendo, ¿verdad? Tenía colores y tenía un tejido negro, ¿verdad? Entonces, de que cuando lo pones al reversa, digamos, yo estoy tejiendo acá, Cindy lo que va a estar viendo es algo sin sentido, ¿verdad? Porque está del otro lado, no sé si me explico. Sí, el diseño. Y yo estoy viendo el diseño perfecto, ¿verdad? Y me gustaba mucho porque decía de que la persona podía tener confusión sobre el diseño que se estaba formando en su vida, hablando de la parte cristiana, de que Jesús estaba formando en él, y de que desde este punto de vista no lo estás viendo claramente. Podemos llegar a confundirnos con el diseño que realmente tenemos, porque al terminar la manta, ¿verdad? Y toda la cuestión, y le das vuelta, te das cuenta que ese color negro que pensabas que eran tus llenos de odio, tus confusiones, ¿verdad? Qué pasión poder agarrar del odio, te das cuenta que era parte de todo el diseño que Jesús tiene preparado para vos. Pero mientras lo tuvo al revés, no lo vio, no lo vemos. Pasa eso de que no sepamos que el diseño que estamos adquiriendo no es el correcto. Sí, yo creo que tal vez el énfasis que yo le quisiera dar a eso que hablabas es ver quién te está tejiendo. ¿Quién está tejiendo? Porque sí, se puede ver negro del otro lado, pero tal vez Dios está trabajando. Tal vez por ahí era lo que iba, ¿verdad? De que el otro lado se ve algo sin sentido. Y ves cosas negras, o sea, cosas negras me refiero a cosas negativas que van generando odio en vos. Pero Dios está trabajando Pero Dios está trabajando al otro lado. Hoy hablé con una pareja en el desayuno y me contaba que su mamá, la mamá de ellos, va a ir a ver a la mamá de la mamá, a la abuelita, ¿sí? Ajá. Y entonces me contaban que la abuelita abandonó a la mamá de mi amiga desde temprana edad, aparente sin justificación, y a ella le cuesta digerir el abandono de su mamá. Y entonces le digo yo, y mira una pregunta, ¿y cómo es la relación de tu mami con tu abuela? Es espectacular, se hablan todos los días. Ok. Y yo me quedé pensando, Dios mío, el abandono no fue su señor, no hubo resentimiento. Está limpia. Siguió tejiendo, ¿verdad? Lo que vos hablabas. A pesar de lo negro que se ve el abandono. Entonces yo creo que tal vez la clave de esta cultura del odio y no poder arrodillarnos es que no nos arrodillemos, no le guardemos devoción, ¿verdad? A esto. Pero me impresionó eso. Yo le dije, mira, le dije yo, traer el reino de Dios a esta tierra. En el reino de Dios, en el reino hay una ley de los milagros. Y muchas veces decimos, quiero ver un milagro en tu vida, tenías aquí un tumor, voy a orar por tu vida y el tumor se te va a ir. Amén, eso es un milagro. Y creo que es lo que queremos ver casi siempre. Pero esto es un milagro también. Claro. El poder sobrepasar una afrenta tan alta, tan grande, una ofensa, un abandono, un maltrato y poder decir, eso no es mi Señor, no me voy a arrodillar ante eso. No me va a mandar a ser alguien que tú no me mandaste a ser. Eso es el mayor reto. Y ahí te va cambiando el corazón, porque vas a tener un corazón que va a querer dar nada más amor, que no va a querer generar odio, que aunque lean las redes sociales no va a influir eso en la vida, no va a reinar eso. No vas a ser partícipe. No vas a ser partícipe, realmente. La verdad que bueno, nos hemos basado bastante en esa parte de la Biblia, pero ha sido bien rico también. Pero hay otro canal que me gustaría tocar, desde que ya llevamos bastantes minutillos por ahí,
pero es que el odio también puede influir o puede ser influenciado, mejor dicho, a través de enfermedades, ¿verdad? Entonces leía, por ejemplo, un término que me llamó la atención que es fatiga pandémica, que esto es un concepto, dice, que hizo la Organización Mundial de Salud para referirse a la reacción ante las prolongadas medidas y restricciones generadas por la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Que fue el 2020. Esta cultura de odio se aumentó con esta pandemia, o sea, ya veníamos con reacciones fuertes, pero hablando de la parte de la enfermedad, el estrés que pudo haber generado, la falta de sueño, también leía que era algo que influenciaba, por ejemplo, en los doctores que pasaron todas las horas posibles ahí atendiendo a la gente. ¿Cómo cambiaba eso tu forma de actuar, tus reacciones, y ibas acumulando odio, ibas generando? Sí. ¿Realmente existe eso después de la pandemia? Fíjate que sí tiene bastante que ver, ¿verdad? Porque, bueno, más que todo creo que esto también está más enfocado en el lado psicológico, ¿verdad, Marcela? Te extrañamos. Pero vaya, lo que dijiste, muy importante. Recuerden que al inicio de la pandemia nos encerraron a todos. Hubieron personas que lo tomaron bien drástico y estuvieron full aisladas, encerradas en sus casas, no salían para nada. Otros familiares les llevaban los súper y eso a sus casas. Y este encierro les generó un estrés, esa fatiga que mencionaste, esa vulnerabilidad, que solamente estaban a un paso de la depresión ya. Entonces esto, combinado con episodios de ira, ¿verdad? De como impulsos, entonces vinieron ya después estas personas, llegó el tiempo donde no podemos estar encerrados para siempre, salieron, se fueron a relacionar con otras personas y todo este encierro, todo el paso a la depresión y eso les generó esta vulnerabilidad donde todo les ofende, donde todo les molesta, donde atacar es lo mejor, ¿verdad? Entonces ahí, esa parte. También está la parte, lo que me preguntaste, los médicos, bueno, se pasaban jornadas exhaustivas, ¿verdad? Porque como era algo desconocido, había que ponerse ropa especial. Los médicos que estaban directamente en el área de COVID se vestían como con 3 capas de ropa, desinfección, no podían ni siquiera ir al baño, porque para ir al baño había que quitarse todo, si querías tomar agua. Y podías contaminarte a la hora de quitarte todo también, sí, claro. Sí. Y estaba también la parte, perdón, solo repito, Sí. lo de la injusticia que platicábamos, porque Sí, creo que nos comentabas eso. que no había material, no hay insumos, Ajá, nada, no, claro. entonces no me podía, un ejemplo, yo me vestía con las 3 capas, pero quería ir al baño, si me lo quitaba tenía que descartarlo y ponerme uno nuevo, pero no había suficientes insumos para hacerlo, entonces eran jornadas de 12 horas, 16 horas encerrados ahí con los pacientes delicados, aparte no era un ambiente cálido porque estabas viendo gente morirse, entonces todo eso, luego llegabas a tu casa cansado, exhausto y te decían sálgase del edificio porque usted viene de ahí, me va a infectar y nos vamos a morir por culpa suya. Recuerdo una vez que viniste a ayudarnos con las provisiones. Tema sensible. Ajá. Tema No, ya sensible. lo superé, ya lo superé. Sí, ya. Es tu señor si no lo has vencido. No, ya me liberé de eso. Ajá. Lo que quiero contar, esta estuvo muy buena. Sí, contalo. Porque viene Cindy y después de su jornada exhaustiva de trabajo, venía a apoyarnos a hacer las provisiones para la gente que estaba sin trabajo y que necesitaba granos básicos. Y hubo un día que la sacaron de acá, porque venía de ahí. Del hospital, sí. Obviamente uno no mide cuánto puedes ofender, lo bueno es que no fui yo. No. Y lo bueno es que yo creo que regresaste sin problemas y no Sí, estoy mal, ¿verdad? nunca me fui realmente, o sea, me fui de la actividad, pero Sí, ya aquí cabal, estoy. sí. Sí, no te fuiste a la iglesia, al Sí, menos. sí, Pero sí, claro, recuerdo el primer video que hubo de alguien supuestamente contagiado del COVID, que había una voz que gritaba, mátenlo por el bien de miles de hondureños. Dios mío, ¿cómo nos puede...? Esa discriminación y se siente súper feo, ¿me entendés? Porque, vaya, en mi caso, los médicos estábamos haciendo un trabajo a ciegas. Número 1, la falta de insumos, porque se estaba muriendo la gente, porque no teníamos un tratamiento para salvar esa vida. Y luego vamos a donde un lugar a querer seguirnos sintiendo útiles. Así me sentí yo, al menos, ¿verdad? Y me dijeron, no, mire, muchas gracias, pero aquí hay gente que usted lo está exponiendo, entonces mejor ya, por favor, ya no venga. Entonces yo me sentí así como con lepra, me sentí honestamente. Entonces yo me fui para mi casa y recuerdo que me sentí muy triste y le dije a mi mami, no, mami, ya no voy a poder seguir haciendo esto, porque pues ni modo. Y mi mami pues me dio palabras de aliento, no, hija, entendí a las personas que tienen miedo, no saben. Y pues yo me liberé de eso, pero
eso genera también una molestia y en mi caso, gracias a Dios, ¿verdad? Que mi corazón está limpio de eso y siempre lo estuvo, pero otras personas no lo reciben de la mejor manera y eso se te convierte, como estamos hablando, ¿verdad? En tu Dios, tu piedra de tropiezo y empezás a tratar mal a las personas, a ponerte a la defensiva porque primero te hirieron a vos. A mí me gustaría tal vez hacer un paréntesis previo a seguir, a decirle que hubo mucho divorcio, pero también vemos que la misma raíz es la frustración, que lo que tenía no lo tengo, es la frustración de las malas noticias, es la frustración de la injusticia, es la frustración de todo lo que había, y la única persona con la que te podías desquitar era con tu pareja y finalmente estamos en un gran problema. Pero también nos decía Sergio Velart que también, miren, les voy a decir una cosa, ¿cómo pasé la pandemia yo? Okay. La pandemia para mí fue uno de las mejores prédicas que tuvimos. Yo creo que incluso lo posteé una vez. Fue el mejor tiempo familiar que pude tener porque estuve con mis hijos, pero además de eso, Dios mío, ver cómo se podía ayudar a tanta gente de manera diferente. Entonces yo creo que a pesar que no se ve el camino lógico, ser luz en esta temporada de oscuridad, creo que sigue siendo lo mejor, incluso lo más gratificante, aunque no sea lo más obvio. Como decía Sergio Velart, es una temporada emocionante para vivir. Y yo creo que en esta cultura de odio, el poder decir, pues yo no voy a odiar, yo voy a amar. Que no es fácil. Viene un salmista que fue salmista, que se llama Iota, ¿verdad? Que se fue, ahora se declaró homosexual. Qué fácil es repostear eso y de salir como sale. Y si somos luz y decimos, no, yo esperamos que él regrese, y cuando regrese lo vamos a esperar, porque destruimos puentes para el regreso. Cuando se cortaban los pulgares, uno de los comentarios que leí es que los griegos los cortaban para que no pudieran regresar a su casa remando. Oh, wow. Entonces muchas veces cortamos los pulgares de aquellos que se fueron y entonces ya no hay puentes, ya no hay barcas, ya no se puede regresar. Entonces tenemos que tratar de no arrodillarnos ante esta cultura de odio. Y es más valiente. Tal vez no vas a recibir los mismos retweets, reposts y los mismos followers. Tal vez vas a ser aburrido. Tal vez no vas a tener unción. Tal vez le hace falta peso. Tal vez no era lo que querrás. Pero está haciendo luz en medio de esta cultura. Y de repente fíjate que hay personas tal vez que nos están viendo y nos están escuchando que ya lo han pensado y sienten que no tiene valor lo que están haciendo si se calman, si no reaccionan. Pero realmente yo creo que somos agentes de cambio, ¿verdad? Y si hacemos un poco, entre todos hacer un poquito, estamos haciendo ese cambio. Entonces, yo sé que hay personas que de repente no sé, como decís vos, no te van a dar follow, no vas a tener seguidores, no vas a tener gente viendo lo bueno que estás haciendo, pero lo poco que haces realmente con una persona que haya y te vea y vea que vos estás siendo diferente, que no estás siguiendo la cultura del odio, sino que estás sembrando amor, es algo positivo, es ganancia. Y cortás la cadena del teléfono descompuesto. También. Yo no. Es aquella cuestión de Daniel, ¿verdad? Yo decido no contaminarme. Tal vez también es un buen ejemplo para dar. Yo decido no contaminarme, ¿verdad? Decido no dar mi opinión tan a la ligera. ¿Se acuerdan aquella pulsera que decía WWJD? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué fue lo que dijo contra la mujer aquella que estaban apedreando? Puede ser parte de la cultura de odio, o les dijo, si hay alguien que no vaya a fallar en esto, o que no ha fallado en esto ya y no ha sido descubierto, que tire la primera piedra. Entonces nadie. ¿O te imaginas si Jesús hubiera andado a la defensiva con todos los discípulos sabiendo que uno lo iba a traicionar? Pero los amó a todos. Y ya sabía quién era y ahí andaba. Ajá, y él nunca le tiró indirectas, nunca le tiró hate a Judas, pues, y él ya sabía. Lo amó. No había escuchado eso, nunca le tiró hate a Judas. Jesús nunca le tiró hate. Así, mira. Jesús nunca le tiró hate a Judas. Sí. Pero tenés que poner la mano así. Ajá, tenés que poner la mano así de rema. Ajá, sí, para ver. Bueno, vamos terminando. Vamos terminando. Bueno, platicamos un poquito ya de la parte de la enfermedad. Pues también sabemos, vos lo me comentabas, de que la ira es alimentada por el miedo. Y el miedo, pues, por una baja autoestima, ¿verdad? Para que todos estemos como que analizándonos. Se han dado muchas soluciones, creo, a lo largo del tema. No es como que vamos a dar ahora la sección de soluciones. Creo que todo ha ido desglosando. Por aquí he apuntado algunas cosas
Solo para recapitularla, ¿verdad? Platicábamos de tener una identidad, de saber cuál es la identidad correcta, que pues debería de ser la identidad que el Señor realmente quiere para nosotros. Escogemos una pasión y tenemos que escoger la pasión correcta, ¿verdad? Porque pues platicábamos como ejemplo el celo por la casa, que si tomábamos eso como pasión, pues podía de alguna forma distraernos. Sí, agarremos esa pasión, pero no lo usemos para trasladar nuestro odio. Y, Eso, y yo eso, quiero eso, decir eso, ahí, porque si en no esa se parte, puede... sí. Ahí quiero decir que tenemos que tener nosotros como cristianos, como líderes, como personas que nos dedicamos, ¿verdad?, a mantenernos en paz y armonía en el todo Señor, lado. ¿verdad? Que tengamos bastante cuidado con el celo, ¿verdad? Con el celo, porque a veces lo podemos transformar inconscientemente en juicio y podemos terminar por tratar de hacer una corrección, de herir a una persona y alejarla más de Cristo que atraerla. Entonces, como tu frase, contra el amor no hay defensa. Entonces, si tenemos que corregir a alguien, porque no estamos hablando aquí de ser liberales y de permitirle a todo mundo lo que quiera hacer, si hay algo incorrecto, como líderes, como personas que tenemos un cargo, un privilegio, es nuestro deber decírselos, pero decírselos de una manera correcta, tampoco sobándoles la cabeza, si hay que reprenderlo, pero con amor, como si Jesús nos estuviera haciendo eso, porque eso es todo, pues. Con lo que comentaban al final, ¿verdad? Esa pulserita, imagínate lo que puede significar una pulsera, ¿va? Pero recordarte realmente de que qué haría Jesús, qué le diría a Jesús, cómo reaccionaría Jesús. Creo que si nos preguntáramos eso antes de reaccionar ante alguna situación, creo que cambiaríamos mucho la respuesta, Y lo ¿verdad? menciono, fíjate, porque conozco muchas personas que lamentablemente se han ido de nosotros, de nuestro lado, por una reprensión incorrecta, se han herido. Todos somos diferentes, algunas personas son más vulnerables que otras, y se han ido diciendo, ahí me maltrataron. Y cosas que son pequeñas y ridículas que podemos cambiar con palabras sabias y con amor, diciéndole a una persona, te equivocaste, pero te amamos y te vamos a ayudar a que lo haga bien. Sí, yo leía un libro que esto le llamaban como la quimioterapia cristiana, que es una medicina que tiene tantos efectos secundarios que realmente finalmente te van a matar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo te voy a corregir a vos, pero va a ser tan fuerte lo que te voy a decir que ya la corrección realmente, no, vos te vas a morir de todo lo que te dije. Mira, yo te voy a decir una cosa, sos una inmadura y entonces Dios mío, entonces vos finalmente quedas desangrándote y yo sí te dije lo que te quería decir, pero te estás desangrando por los efectos secundarios de cómo te lo dije. Por el que no tuviste el No tacto. pude decir, miren, las parábolas que eran pasarles el tráiler a los fariseos con un amor exagerado. ¿Quién creen ustedes que se ama más? Al que lo que les estaba diciendo eran unas cosas increíbles también dichas, ¿verdad? Sí. Bueno, cerremos. Bueno, y muchas otras, ¿verdad? No ataques, no te defiendas, y muchas soluciones que creo que nos van a ayudar hoy en día, que podamos tener un corazón más dispuesto a amar que a odiar y no seguir alimentando ese odio, ¿verdad? A mí me gustaría cerrar con un versículo realmente que me gustaba, que decía en Proverbios 14:29, enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Me gustaba porque sí van a existir enojos, ¿verdad?, en nuestras vidas, pero dice acá enojo lento, gran inteligencia. Saber cómo canalizar ese enojo, saber cómo transmitirlo, ¿verdad? Vos lo comentabas, eso el Señor nos dice requiere o nos da una gran inteligencia. Espíritu impaciente, demasiada necedad. Entonces, esperamos que haya sido de mucha bendición el programa, ¿verdad? Que puedan ponernos sus comentarios, ¿verdad? Si ocupan ayuda o algo, pues están diferentes redes sociales de la iglesia. Si es para jóvenes, pues está Jóvenes de Benecer. Está también el canal de la iglesia como tal, para que nos puedan poner todos sus comentarios. Y esperamos que haya sido de mucha bendición. Cindy, nos despedimos. Sí, bueno, voy a también cerrar con un versículo que me gusta mucho. Yo también cierro con No, pero no voy a predicar, tranquilo. Yo también cierro con versículo. Pues sí, para que estemos iguales, que vean que aquí todos somos iguales. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, me gustaría solo decir que, un poco más de lo que ya dije, ¿verdad? Tener bastante cuidado, es una línea muy delgada la que podemos cruzar, cristianos, no cristianos, líderes, no líderes, para trasladarnos a ese odio, ¿verdad? A veces hasta por las intenciones equivocadas, ¿verdad? Entonces, cuidar, tener
lo que decís vos, ¿verdad? Dominio propio, pensar antes de hablar. Es una frase que mi papá me dice mucho: hija, pensá antes de hablar. Lo que podemos decir, podemos golpear a muchas personas, podemos hacer cosas que son irreversibles. Entonces, siempre pensar si lo que vamos a decir, lo que vamos a publicar, va a lastimar a nuestros hermanos o les vamos a dar amor, porque eso es lo que Jesús nos manda a hacer, amarnos unos con otros. Entonces aquí dice la palabra que si aborrecemos a nuestros hermanos porque de repente se puso un par de zapatos equivocados, porque anda vestido diferente. No lo contaste, es cierto. Sí, no lo contaste. No voy a Ahí hacerlo. después. En otro episodio. Entonces, si por estas cosas vamos a aborrecer a nuestro hermano, el Señor dice que no podemos permanecer a la par de Él. Entonces, tener bastante cuidado y caminar con amor, como Jesús nos ama a nosotros, amar a los demás, y así cortamos esa línea de odio, ¿verdad? Amén. Yo creo que pensando en todo esto, para mí el verso más complicado de poder tratar de seguirlo es el de amar a vuestros enemigos, ¿verdad? Sí, yuca. Dios mío, yo tengo, vea que lastimosamente uno los considera como enemigos de uno y el amarlos se me hace tan lejos, la verdad. Aguantarlos no dice, él dice amarlos. Sí. Dios mío, no dice está en paz con él, dice amarlos. Yo amo a mis hijos, amo a mis amigos, a mis papás, pero a mis enemigos, qué locura. Bueno, ese es el gran camino que tenemos para... Creo que era Filemón, ¿verdad? No recuerdo, yo creo que es, ya te digo, aquí lo tengo apuntado. No sé si Leamos Simón es la el que lo Biblia. manda y todo. Amad a vuestros enemigos, te digo, aquí lo tengo. Mientras que va cerrando, si querés lo voy leyendo. Así que muchas gracias, de verdad creo que ha sido súper bueno el tema. En lo personal me ha encantado, creo que es un tema que nos va a favorecer mucho, nos va a ayudar exagerado en nuestras vidas. Creo que esto es algo del día a día. O sea, no es algo de semana o una vez al mes, es de todos los días levantarnos con esa mentalidad de voy a responder de manera amorosa, voy a cambiar mi Que corazón. si te levantaste con un mal día, que no te lleves a los demás de encuentro porque nadie tiene la culpa, pues, o sea, sembrar amor. A veces una acción nada más del día cambia todo para nosotros, ¿verdad? Y nos encerramos en eso. Se los leo todo. Dice Mateo 5:43, dice, esta es otra orden que dio Moisés hace muchísimo tiempo. Amen a su prójimo y odien a su enemigo. Viene el Señor y lo cambia. Pero ahora yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los maltratan. Wow. Así demostrarán que actúan como su Padre Dios que está en el cielo. Él es quien hace que salga el sol sobre los buenos y sobre los malos. Él es quien manda la lluvia para bien de los que lo obedecen y para los que no lo obedecen. Termina diciendo esto. Si ustedes aman solo a quienes los aman, Dios los va a bendecir por eso. Dios no los va a bendecir por eso. Recuerden que hasta los que cobran impuestos para Roma también aman a sus amigos. Si saludan solo a sus amigos, no hacen nada extraordinario. Hasta los que no creen en Dios hacen eso. Ustedes deben de ser perfectos como Dios. Su Padre que está en el cielo es perfecto. Nada Bueno, que argumentar. nos vamos. Dios los bendiga. Un placerazo haber estado con ustedes. Chau, chau. Bye.